Movilización analítica simple en aducción. Posición del paciente. En decúbito homolateral con la pierna contralateral flexionada para estabilizar al paciente, el miembro inferior a movilizar reposa en extensión sobre la camilla. Posición de fisioterapeuta. En bipedestación detrás del paciente, en cinta anterior, dirección craneal homolateral al miembro inferior a movilizar mirando al paciente. Mano caudal en bandeja del tercio distal del muslo, la mano craneal sobre la cresta ilíaca anterosuperior de la cadera a movilizar. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta eleva la pierna del paciente en dirección hacia el techo, dejándose caer sobre su pierna adelantada. Deslizamiento anterior y posterior de la cabeza del peroné. Posición del paciente. En decúbito supino, con 45 grados de flexión de cadera y 90 grados de flexión de rodilla. Posición de fisioterapeuta. En sedestación o en bipedestación, con la mano craneal se sostiene la cabeza del peroné en pinza, con la mano caudal se fija la cara interna de la meseta tibial. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta realiza movimientos hacia anterior y posterior a nivel de la cabeza del peroné con la mano craneal. Articulación tibioperonea astragalínea. Permite los movimientos de flexión dorsal con una amplitud de 20 a 30 grados y extensión. Flexión plantar con una amplitud de 30 a 50 grados. Posición del paciente. Se encontrará sentado en decúbito supino. Es indispensable que el paciente tenga en rodilla en posición de semiflexión con un cojín bajo el hueco popliteo. Posición de fisioterapeuta. Se encontrará sentado frente al paciente. La mano craneal contractará con la parte distal de la pierna y la mano caudal tomará el pie del paciente. Ejecución de la técnica. Se realizará la flexión y aproximará el dorso del pie a la parte anterior de la pierna y la extensión que aleja el torso del pie de la parte anterior de la pierna. Flexión y extensión en decúbito prono. Posición del paciente. En decúbito prono, posición del fisioterapeuta. En bipedestación homolateral al miembro inferior a movilizar. El brazo craneal fija el muslo del paciente por encima del hueco popliteo. El brazo caudal se coloca por el tobillo. Ejecución de la técnica. Para realizar la flexión de más de 90 grados se cambia la toma de la mano colocándola sobre el sacro. Deslizamiento anterior y posterior de la tibia. Posición del paciente. En decúbito supino, flexión de cadera de 45 y 90 grados de flexión de rodilla. La planta del pie debe apoyarse sobre la camilla. Posición del fisioterapeuta. En sedestación, en la camilla, sobre el antepié del paciente, ambas manos se colocan al nivel de la meseta tibial a ambos lados de la rodilla. Maniobra con parámetros menores y mayores. Ejecución de la técnica. Manteniendo el pie del paciente fijado, se realiza con ambas manos un empuje hacia anterior o posterior. Tracción longitudinal de la articulación coxofemoral en flexión. Posición del paciente. En decúbito supino con flexión de cadera y rodilla de 90 grados. Posición del fisioterapeuta. En sedestación al borde de la camilla, mirando hacia craneal, la pierna del paciente se coloca sobre el hombro del fisioterapeuta. Ambas manos entrelazadas entre la parte más superior del muslo de su cara anterior. Ejecución de la técnica.
Se realiza un empuje siguiendo el eje del hueco del fémur hacia caudal, transfiriendo al fisioterapeuta el peso de su cuerpo hacia la pierna. Rotación de cadera en sedestación. Posición del paciente. En sedestación, al borde de la camilla con las piernas colgando. Posición del fisioterapeuta. Sentado en una silla al lado del paciente, con el antebrazo craneal, se fija el muslo del paciente y con la mano caudal realiza la toma a nivel de los malleolos. Ejecución de la técnica. Con la mano caudal se realiza un empuje de forma que se aproxime el pie a la línea media del cuerpo. Rotación externa o se separe de la línea media. Tracción transversal de la articulación coxofemoral en flexión. Posición del paciente. En decúbito supino con flexión de cadera a 90 grados y flexión de rodilla. Posición del fisioterapeuta. En sedestación, mirando al tronco del paciente, ambas manos con los dedos entrelazados se colocan en el tercio proximal del muslo. Ejecución de la técnica. Con ambas manos se realiza una tracción del muslo hacia el fisioterapeuta, mientras se estabiliza la rodilla del paciente con el esternón del fisioterapeuta. Movilización analítica simple en extensión. Posición del paciente. En decúbito supino, posición del fisioterapeuta. En bipedestación. Cinta doble homolateral al miembro inferior a movilizar. Ambas manos a nivel de la rodilla del paciente. La ejecución de la técnica. Con ambas manos, el fisioterapeuta imprime un empuje de la rodilla en dirección al plano de la camilla. Movilización analítica simple en rotación interna-externa en decúbito supino. Posición del paciente. En decúbito supino con cadera y rodilla en flexión de 90 grados. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación homolateral al miembro inferior a movilizar. La mano distal toma la parte posterior del talón en bandeja sosteniendo la pierna. Mano craneal o contratoma en la cara anterior del tercio distal del muslo. Ejecución de la técnica. Se realiza un movimiento de empuje o arrastre de la pierna del paciente, realizando movimientos de rotación interna, llevando el pie del paciente hacia afuera, y de rotación externa, llevando el pie del paciente hacia adentro. Movilización analítica simple en rotación interna-externa en decúbito prono. Posición del paciente. En decúbito prono con flexión de rodilla de 90 grados. Posición de fisioterapeuta. En bipedestación con cinta doble homolateral en la pierna del paciente. La mano caudal toma a nivel de los malleolos del miembro inferior a movilizar. La mano craneal o contratoma a nivel de la pelvis para fijarla. Ejecución de la técnica. Para llevar a cabo la rotación interna de cadera, el fisioterapeuta llevará el pie del paciente hacia afuera. Para realizar la rotación externa de cadera, el fisioterapeuta lleva el pie del paciente hacia adentro.